Afrontamos ahora, en esta clase, la tecnología o el know-how o cualquiera de las vertientes que den a nuestra propuesta de valor algún diferencial con relación, por ejemplo, a nuestra competencia o otros productos similares u otras empresas que ofrecen productos parecidos a los nuestros. Entonces, nosotros decimos, bueno, mira, yo tengo una tecnología distinta, ¿no? El modo en el que nosotros fabricamos es distinto, nosotros tenemos mucha experiencia acumulada. Todas estas cuestiones se transforman en un activo. Alguien nos elige porque nosotros hacemos las cosas de determinada manera, contamos con determinada tecnología o en algo nos diferenciamos en nuestro modelo de cómo hacer las cosas, que es lo que se denomina el know-how. Nos hacen diferentes y nos hacen que nos elijan. Si nos hacen diferentes y nos hacen que nos elijan, eso significa que es un bien que nos permite ganar dinero. En tanto que es un bien que no se puede tocar, hablamos de que es un activo intangible de la compañía y por eso lo trabajamos en este sector. Entonces nosotros hoy vamos a intentar entender cómo gestionar este activo y de alguna manera cómo puedo protegerlo. La primera cuestión que se nos asoma cuando vamos a trabajar en estas cuestiones es, bueno, vamos a preguntarle a un abogado cómo se puede proteger, patentemos la marca, patentemos esto, o sí, hagamos la protección de propiedad intelectual y hablamos un montón de cosas como si fuera esto un tema legal o un tema solo para expertos legales y demás. Digo esto y doy esta charla no solo en mi calidad de experto en gestión, si ustedes quieren, desde Oxímoron, sino también siendo abogado, teniendo una maestría en propiedad intelectual, enseñando propiedad intelectual en diversos ámbitos académicos y científicos, donde, sin embargo, me gustaría comenzar desmitificando algunas cuestiones. No es una buena idea ir de una solo con el abogado, con el consultor especializado en propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque el abogado, el consultor de propiedad intelectual, y lo digo aún habiendo trabajado yo en ese rubro y habiendo escuchado millones y millones, tampoco millones, pero muchos casos, de emprendedores o de gente que necesitaba ayuda con estas tareas, es el abogado, el consultor, no tiene herramientas para ayudarte en la medida en que no conoce los vaivenes o los secretos o las particularidades de tu negocio. Entonces, mientras uno, que es el que conoce las variables de su negocio, las variables de su mercado, mientras uno no tenga en claro de qué se tiene que proteger o cuál es la estrategia de protección o para qué quiere esa estrategia, es, yo diría que imposible transmitirle a un abogado qué es lo que se pretende, que a un experto en propiedad intelectual qué tipo de protección es la adecuada. Entonces, ¿cómo debería yo acudir a un experto en esta materia? Teniendo muy en claro qué quiero y para qué lo quiero. ¿De qué quiero proteger? ¿De quién lo quiero proteger? ¿Por qué lo quiero proteger? Todas estas herramientas son las que nos van a permitir configurar cuál es la mejor manera de protegerlo. Nosotros en la facultad enseñamos siempre que la protección, los derechos de propiedad intelectual, son como si fueran vestidos que vienen a vestir un cuerpo. El cuerpo y las particularidades de ese cuerpo las conoce el empresario y no el asesor. Entonces, primera herramienta que tengo que entender en esta secuencia es, no tengo que recurrir a un abogado o un consultor a decir, quiero proteger. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Va el empresario, no quiero proteger esto porque esto es la clave de mi negocio. El abogado dice, sí, esto se puede hacer mediante una patente, mediante un diseño, y se arman algo, bueno, encárguese, se desentiende, el abogado hace lo que más o menos le parece, y después te dice, no, yo lo tengo todo protegido. Y cuando vos vas a ver la protección, no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de su negocio. La protección no le sirve a los efectos que tenía que servirle. Entonces, ¿cuál pareciera que ser un proceso adecuado para esto? Primero, identificar
¿Cuáles son los procesos en los cuales yo tengo una diferencia? Estos pueden ser procesos de elaboración, procesos de control, calidad de las materias primas, formas de constitución del negocio, una cantidad de cuestiones en las cuales pueden esconderse detalles que nos hacen diferentes a los demás. Y esos detalles, en la medida en que otros competidores no puedan acceder, me dan una ventaja competitiva. Aquellos de aspectos técnicos o que tengan que ver con cierto modo de hacer las cosas son los que vamos a trabajar hoy. Los que tengan más que ver con relaciones, contactos o formas propias más del negocio, de la parte más administrativa, los vamos a ver en la clase que viene. Es así que vamos a intentar ir afrontando cómo podemos gestionar y proteger estos activos intangibles que tienen que ver con el modo en el cual nosotros hacemos las cosas, la tecnología con la cual nosotros hacemos las cosas. Sin ponernos demasiado filosóficos, conviene aquí darse cuenta que tecnología nosotros lo solemos traducir como algo muy moderno, como algo muy de última, y en realidad tecné en griegos es técnica, es un modo de hacer las cosas. Entonces, tecné logos es la ciencia o el conocimiento acerca de las técnicas para hacer algo. Entonces, cuando hablamos de la tecnología de algo, la tecnología para hacer helados, por ejemplo, puede incluir desde una máquina súper sofisticada y robotizada a una manera de elaboración muy manual. Las dos son tecnologías, las dos son modos tecnológicos de hacerlo. Entonces, generalmente utilizamos la palabra tecnología para hablar de avances robotizados o demás, pero siempre es tecnología. Vamos entonces a entender desde dónde podemos gestionar. Primero tenemos que hacer hincapié en una regla en la cual nosotros partimos siempre. A los alumnos les decimos, esto se lo pueden tatuar. Las ideas no se protegen. No, yo tengo una idea de negocio que quiero proteger. No se protegen las ideas. Yo tengo una idea de cómo producir. No se protegen las ideas. Las ideas no se protegen. Lo que se protegen son las expresiones de esas ideas. Y a partir de las particularidades que tenga esa expresión, qué tipo de protección se le puede dar o qué tipo de gestión se le puede dar para proteger o para darle más valor o para cuidar adecuadamente este activo que tenemos en cuestión. Entonces, primera regla, las ideas no se protegen. Al no protegerse las ideas, yo lo primero que tengo que entender es cómo se expresan, cómo se documentan esas ideas. Porque el modo de que esas ideas se expresen, que pueden expresarse a través de acciones, pueden expresarse a través de documentos, de procedimientos operativos estandarizados, de documentos específicos, de contratos, de una cantidad de cuestiones. Una de las cuestiones relevantes va a ser cómo expreso yo esas ideas. A partir de ahí puedo empezar a entender que cualquier expresión original de una idea original no tiene que ver con que sea nuevo, sino que simplemente que salga de uno y que uno no lo haya tomado de ningún otro lugar. Esa es la protección general, que es la protección que generalmente se llama de derechos de autor. En Argentina la ley se llama de propiedad intelectual, algunos abogados todavía hablan de propiedad intelectual en sentido más puro a los derechos de autor, que es un modo de protección más pensado para obras literarias, artísticas, incluso arquitectónicas, cine, teatro, todo ese tipo de obras generalmente están protegidas por este modelo de derechos de autor. Sin embargo, hay muchas cosas en la empresa que es un recurso que puede utilizarse para proteger eventualmente alguna idea expresada de alguna manera. Por ejemplo, los procedimientos operativos cuando se copian en bloque, es muy fácil acudir a derechos de autor para mostrar que se copiaron y de algún modo, por lo pronto, mostrar que eso no fue original. A partir de ahí después veo cuál es mi estrategia, qué hacer con esa información. Pero entonces, cualquier expresión original de una idea
por ejemplo, procedimientos escritos o modos de hacer las cosas o lo que fuera, tienen en principio un modo de protección. Este modo de protección generalmente se utiliza poco. ¿Por qué? Porque no tiene tanta definición como otros medios de protección, pero es importante porque en principio no requiere de ningún registro. El registro es meramente declarativo, con lo cual uno puede utilizar esta vía cuando no tiene otra posibilidad de protección. Después existen otros institutos legales, como pueden ser, el principal es el sistema de patentes. El sistema de patentes conviene entenderlo al sistema de patentes como un sistema de doble entrada. Es un sistema para proteger, pero también es un sistema de acceso a la tecnología en cuanto a modos o conocimientos que existen en lo que se llama el estado del arte. ¿Qué se sabe acerca de esto? Entonces, si yo fabrico helados, si yo fabrico yogur, si yo fabrico lo que fuera, un muy buen modo de acceder a cómo mejorar mis procesos es buscar en el sistema de patentes. El sistema de patentes es un sistema público que nos permite acceder a mucha información acerca de cómo se hacen las cosas. ¿Cuándo nosotros podemos proteger a través del sistema de patentes? Se tienen que dar 3 requisitos sobre una base. La base es, tiene que haber una solución a un problema técnico. Es decir, tiene que haber un problema técnico, tiene que haber algo donde están gente intentando solucionarlo y lo que se patenta es la solución a ese problema técnico. Eso que nadie puede solucionar, yo lo soluciono de determinada manera. Entonces, esa solución que puede ser tan pava como, por ejemplo, ponerle rueditas a una valija, es la patente de la valija con rueditas, que la anécdota de que el hombre fue al espacio antes de patentar una valija con rueditas. Entonces, ¿cuál es el problema técnico? Cargar con la valija durante largos periodos o en largas trayectorias. Solución, ponerle rueditas a una valija. Eso es. No es algo súper tecnificado, es la solución a un problema técnico. Esa solución, para poder ser patentable, se le requieren 3 requisitos. Que sea nuevo, es decir, que no exista en el estado del arte, que todos los que están investigando en eso, nunca nadie haya utilizado o recurrido a esa solución. El segundo requisito es que tenga aplicación industrial, es decir, que pueda ser aplicable a la industria y reproducible a escala industrial. Y el tercer requisito es lo que los norteamericanos llaman flash of genius, la genialidad, es decir, la altura inventiva, se le dice en Argentina, y es esa solución genial. ¿Qué quiere decir genial? Que a ningún experto en la materia en principio se le podría ocurrir. También se le dice no obvio, el requisito de no obviedad. Entonces, por ejemplo, imaginémosle que yo no tengo manteca y lo reemplazo con aceite, y en esta receta nunca a nadie se le ocurrió utilizar aceite en vez de manteca. Eso podría ser nuevo, pero no tiene altura inventiva. ¿Por qué? Porque a cualquiera que más o menos sabe algo de cocina se le hubiera ocurrido reemplazar en esta receta particular un alimento de contenido graso por otro alimento de contenido graso. Entonces, cuando tengo esta posibilidad, puedo recurrir a este sistema. Cuando no, hay otros sistemas, algunos que tienen más que ver con los diseños, que tienen que ver con la protección estética, que son los diseños industriales, que tienen más que ver con la forma que le damos a un elemento para distinguirlo de otros. Otros tienen más que ver con, son como las patentes, pero un poquito más sencillas, no se les requiere el requisito de altura inventiva, entonces simplemente se pide que sea nuevo, pero tiene una protección un poco más acotada. Después está la protección de las marcas, que ya lo vimos en otra clase, pero después un gran modo de protección y un gran modo de gestión son los secretos. Yo puedo mantener en secreto. ¿Y cómo mantengo en secreto? Haciendo que no todos puedan acceder a esa información. Una vez que yo detecto cuál es la información relevante y de quién la quiero proteger, tengo varios modos, algunos legales, como pueden ser contratos, firmas de contratos de confidencialidad, pero otros de gestión.
Esta información solo es accesible para determinadas personas. Hasta ciertos hábitos, como por ejemplo borrar los pizarrones o mirar los papeles que se dejan en salas de reuniones. Hay una cantidad de hábitos que yo puedo transformar para no compartir información relevante acerca de nuestros modos de hacer las cosas. Sean nuestros modos de producir, pero también nuestros modos de planificar, nuestros modos de comunicar, nuestros modos de hacer una cantidad de cosas. Entonces, a partir de ahí puedo empezar a entender que hay diferentes maneras o aproximaciones para gestionar y proteger estos activos intangibles relacionados con nuestros procesos. Elegir la forma más indicada requiere como paso anterior haberlos identificado y de algún modo tenerlos bien mesurados con relación a nuestra competencia, nuestros empleados o nuestros colaboradores y entender cómo esto, primero lo puedo proteger y segundo lo puedo mejorar o hacer crecer.